¿Qué onda la banda? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien, gente? ¿Cómo andamos por casa? ¿Todos comen? ¿Todos duermen? Yo acá tranquilo, tirando para no aflojar y aflojando para que no se corte, porque el país se está yendo al re mismísimo choto, pero bueno, por lo menos hay memes. ¿Qué se le va a hacer? Hoy volvemos a esa sección del canal que tanto me gusta hacer y que tan poco hago. Qué cosa bárbara, ¿no? La historia que nos reúne el día de hoy tiene todos los condimentos necesarios para terminar en un hermoso desastre. O sea, de entrada vos ya sabés que va a terminar mal. Médicos de dudosa procedencia, tratamientos extraños, trastornos alimenticios, la iglesia y mucho, pero mucho machismo. Pero bueno, ustedes ya conocen el ritual, se lo saben de memoria. Prepárense un cafecito, un matecito, lo que sea de su agrado. Pónganse cómodos que, vamos a arrancar. En 1554, el médico alemán Johannes Lange, natural de Lauenburg, en Silesia, siguiendo una antigua obra hipocrática, describió una enfermedad como peculiar de las vírgenes. Esta enfermedad fue llamada Morbus Virginius, febris, amatoria, anemia hipocrómica, enfermedad verde o clorosis. Sí, estaban bastante creativos con el tema de los nombres. El interés de Lange fue suscitado por la carta del padre de una joven llamada Ana, que le escribía preocupado por cómo el cambio de aspecto de su hija, que incluía palidez, letargia y debilidad, ponía en peligro sus perspectivas de matrimonio. Que sí, antes de que me digan cualquier cosa, recuerden que estamos en el año 1500. En ese entonces había otras prioridades. Con el tiempo, la enfermedad verde formó parte de un grupo de enfermedades consideradas exclusivas de las mujeres, como por ejemplo la histeria y el útero errante, desplazamientos incontrolados de este órgano que supuestamente causaban presiones sobre nervios y venas y generaban distintos trastornos, tales como sensaciones de ahogo, pérdida del habla, vértigo, problemas en las rodillas, dolores de cabeza, ardor de estómago, alteraciones en las venas de la nariz, sopor, irregularidades en el pulso y en ocasiones incluso la muerte. Los que diagnosticaban el útero errante creían que este órgano exclusivamente femenino se movía libremente como un pequeño organismo dentro de la cavidad abdominal de la mujer, algo que se describía con una frase de un machismo ejemplar: un animal dentro de otro animal. Es sorprendente porque esta idea tenía milenios de antigüedad. El papiro de Laum del 1990 a.C., considerado el texto ginecológico más antiguo, ya lo comenta, y el propio Platón había dicho: el animal dentro de ellas está deseoso de procrear niños, y cuando permanece sin dar fruto se vuelve descontento y enfadado, y se mueve por todas direcciones dentro de ellas hasta las extremidades, causando todo tipo de enfermedades. La enfermedad verde se pensaba que era debida a que hasta que llegaba la menstruación, distintos humores se acumulaban en el cuerpo de las adolescentes, generando un espacio cenagoso, un charco estancado que provocaba ese triste aspecto. En mujeres fértiles, esta enfermedad de las vírgenes incluía también la retirada de la menstruación, los cambios en la alimentación, la pérdida de coloración en la piel que tomaba ese característico color verdoso y una gran debilidad general. Los libros médicos de la época señalaban 3 posibles tratamientos para la enfermedad de las vírgenes. El primero consistía en tomar la llamada agua de acero, que básicamente eran limaduras de hierro que se hervían en vino blanco y se les agregaba azúcar y especias. Que yo posta desde acá pregunto, ¿para qué? ¿Por qué? Es más, era algo tan común que muchas mujeres de la época tenían recetas para el agua de acero en sus libros de cocina. El segundo tratamiento era luchar contra la pereza realizando alguna actividad física. Y a ver, se recomendaba muchísimo insistir en las tareas domésticas, como que se ve que no había mucho para hacer en esa época. Y el tercero aparece ya en la carta de respuesta al padre de Ana que Lange publicó proponiendo este peculiar y singular tratamiento para cualquier jovencita que se viera afectada por esta enfermedad. Y ojo, porque esto es posta. El tratamiento era vivir con hombres y copular. Es más, el vago añadía que si se conseguía concebir un pibe era todavía mejor porque se iban a curar más rápido. Las referencias a la clorosis son continuas en los siguientes 4 siglos. A finales del siglo XVI, Luis Mercado en su De Mulierum Affectionibus, qué nombres complicados que le ponían, dice que el Morbus Virginius es un sinónimo de la fiebre blanca, y cito: porque observamos que ocurre en un gran número de vírgenes. En el siglo XVII, Richard Morton publicó su obra Tisiología or a Treatise of Consumptions. Qué ganas de complicarme la vida que tienen. Donde se habla por primera vez de unos tubérculos en el pulmón que darían nombre a una nueva enfermedad, la tuberculosis.
pero donde también relata el caso de una muchacha de 18 años a la que él empezó a tratar en 1686, indicando: en el mes de julio cayó en una total supresión de sus periodos mensuales por una multitud de cuidados y pasiones de su mente. Desde ese tiempo su apetito empezó a desfallecer y su digestión a ser mala. Su carne también comenzó a verse fofa y caída y su aspecto muy pálido. Para muchos, tanto la enfermedad verde de Lange como la pérdida de apetito descrita por Morton podrían ser las primeras referencias médicas a un trastorno importante en los siglos XX y XXI, que se convirtió entre los más prevalentes en las jóvenes púberes, la llamada anorexia. Si bien la anorexia es un trastorno alimenticio bastante conocido en los tiempos actuales, vamos a aclarar un poquito de qué se trata por si alguno anda medio perdido. La anorexia es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada de nuestro cuerpo. Para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto adelgace, la persona continúa sintiendo ese temor a aumentar de peso. Habiendo aclarado ya eso, ahora sí vamos a seguir con la historia. El máximo desarrollo de la enfermedad de las vírgenes tuvo lugar en el siglo XIX, en especial en su segunda mitad. El aumento del tiempo entre la pubertad y la maternidad, al casarse las jóvenes a mayor edad, la rígida moral victoriana, el desarrollo de la llamada era de la ansiedad y el desarrollo de un sistema de salud digno de tal nombre propiciaron que esta y las otras enfermedades que eran consideradas exclusivamente femeninas tuvieran una amplia repercusión social. Andrew Fogo, un médico inglés, declaró en 1803 que la enfermedad verde era un trastorno imaginario. Armand Trousseau, sin embargo, impartió una conferencia titulada Verdadera y falsa clorosis, que luego publicó en 1872, donde declaraba que las jovencitas afectadas de la enfermedad verde tenían el erotismo más desarrollado que las demás mujeres y que ese era un síntoma esclarecedor. No obstante, por las mismas fechas, Raciborski preguntó a muchachas afectadas por la enfermedad verde y todas le expresaron su desagrado ante el pensamiento del sexo. Este mismo Raciborski recomendaba como medida preventiva una prohibición total de leer novelas hasta la edad de 20 años, por lo que sugería que las jovencitas deberían tener prohibida la entrada a las bibliotecas públicas. La clorosis desapareció de los manuales de medicina en torno a 1920-1930 más o menos, explicándose de distintas maneras por mejoras en la dieta, cambios en la ropa femenina y por una mayor edad a la hora de contraer matrimonio. Y Campbell indicó en 1923 que la clorosis era una exageración del cambio fisiológico que ocurría en todas las niñas más que una enfermedad sui generis. Sin embargo, William Crosby publicó en 1987 en el Journal of the American Medical Association Fichates Inglés, una buena revista científica, que había visto una mujer clorótica cuyo color verdoso de la piel se distinguía claramente por ser pelirroja. En ese entonces ya se discriminaba a los colorados. Ojo con eso. Es muy probable que tengamos muchas otras descripciones de enfermedad de las vírgenes, solo que las bibliotecas no están bajo el epígrafe de libros de medicina, sino en las vidas de otro grupo particular de mujeres que no mantenían relaciones sexuales, las llamadas santas. Rudolf Bell publicó en 1992 un libro titulado Santa Anorexia, en el que seguía la pista de más de 200 vidas, 261 para ser exactos, de santas y mujeres con un aura de espiritualidad que desde 1200 a la actualidad tienen como característica común que se dejaron morir de hambre mediante un ayuno excesivo. Muchas de estas mujeres, en especial en el medievo italiano, seguían un ideal de enfrentar las urgencias del cuerpo mediante la negación de una misma, el ayuno y la salud espiritual. Y se ensalzaba un modelo basado en la espiritualidad, el sacrificio personal, la fuerza de voluntad y el alejamiento del mundo. El 50% como mínimo de aquellas mujeres santas encajarían en la actualidad en un diagnóstico clínico de anorexia. Bell considera también que en ellas habría una rebelión contra un patriarcado que intenta imponerse entre la santa anoréxica y su Dios. De hecho, la propia Teresa de Jesús nos habla del convento de clausura como un espacio de libertad y alegría,
un lugar donde las mujeres están a salvo de la tiranía de los hombres. Estas mujeres se dejaban morir de hambre y sentían que eso les asemejaba a los pobres famélicos y les unía con la imagen de Cristo en la cruz. Algunos autores hablaban de masoquismo o de paranoia, pero es más complejo que eso. No se puede entender el fenómeno sin valorar las creencias que subyacen a esos comportamientos. Para muchas de esas santas, el dolor no era un fin en sí, no era algo que finalizaba en el momento y el lugar en que se producía. Su dolor se ofrecía a Dios y se convertía en una sustitución o una restitución. Es un tema difícil donde es fundamental respetar las creencias que subyacen bajo estas historias. Estas vírgenes internas en un convento creían que su sufrimiento tenía un resultado, que iba más allá de un tiempo determinado y de un lugar concreto. El dolor era visto como una herramienta, un camino, algo productivo. Su hambre y su sufrimiento era una forma de compartir el martirio y la crucifixión. Servía como expiación por los pecados de otros. Era una especie de contrato. La anorexia es mucho más común en mujeres que en hombres, en una proporción de entre 10:1 y 20:1, y aparece normalmente en la adolescencia. Aunque las clases humildes no son inmunes a este trastorno, es característico de chicas de familia de clase alta, muy competitivas, con fuerza de voluntad y un perfeccionismo que llega a un extremo insalubre. Del mismo modo, según Bell, la proporción de anorexia en esas mujeres santas era del 76% en las de clases altas, el 39% en las clases medias y el 15% en las clases bajas. También era más común en las clases nobles que en los artesanos y labradores, y más en las nuevas sociedades urbanas que en las comunidades rurales. En la actualidad se ve más en algunas profesiones como bailarinas, gimnastas, atletas y modelos, vocaciones donde un peso corporal escaso se puede ver como una especie de ventaja, y como para que se den una idea, 1 de cada 6 bailarinas tienen trastornos alimentarios. La anorexia significa etimológicamente pérdida del apetito, pero en realidad se trata de personas que durante buena parte de su enfermedad mantienen el apetito y pasan hambre voluntariamente. Llegan a poner su vida en peligro y se considera el trastorno psiquiátrico de mayor mortalidad. Puede tratarse de un episodio normalmente de larga duración, pero un porcentaje de las personas afectadas lo cronifican y responden mal a los tratamientos, con lo que en estas personas se producen episodios repetidos, hospitalizaciones recurrentes y afecta gravemente a su calidad de vida y a la de sus familias. Dejarse morir de hambre requiere una enorme fuerza de voluntad. Algunas veces las santas ayunadoras rompían la dieta y eran encontradas a mitad de la noche saqueando la despensa del convento. ¿Cómo reaccionaba la comunidad ante tamaño despropósito, ante la pérdida de aquel éxito, ante el derrumbe de aquella manifestación de autocontrol y amor a Dios? Simplemente decían que la hermana dormía felizmente en su celda mientras que el diablo, asumiendo su imagen y escondiendo la cola debajo del hábito, se había metido a la alacena devorando todos los dulces. Algo que hoy en día podríamos reconocer fácilmente como episodios de atracones bulímicos. Algunas de las santas anoréxicas murieron de debilidad como resultado de su trastorno alimentario, pero otras se convirtieron en las superioras de su comunidad y dejaron un recuerdo de sabiduría en su liderazgo y moderación y flexibilidad en el seguimiento de las normas. En fin, en palabras de Bell, quizás quien ha vivido las cadenas de la rigidez de la anorexia entiende mejor la bondad y la salubridad de las debilidades humanas. Así que bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este ratito acá juntos y los invito también a que si reflexionaron algo en cuanto a toda esta historia, me lo dejen en los comentarios porque yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber la suya. Siéntanse totalmente libres de explayarse todo lo que quieran. No se olviden de dejar un me gusta, compartirlo, suscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Cuídense mucho gente, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.